Esperaremos a que acabe de subir. O ya alguno de ustedes lo pudo bajar, porque yo veo como que está subiendo todavía. Me avisan si ya lo pueden bajar para poder empezar. Profesora, ya se puede descargar el documento. Ya, genial, sí. Acá justo les iba a preguntar porque vi que yo también veo que ya se subió. Ya, listo. Sí, Entonces, muchas gracias. perfecto. Entonces empezamos la clase. ¿Ya? Bueno, entonces el tema que tenemos que ver ahora es lípidos. Vamos a ver un poco de la estructura de estas moléculas y vamos a hablar también de las membranas, de qué están compuestas las membranas y los procesos que ocurren de transporte de sustancias a través de las membranas que tienen las células. ¿Ya? ¿Y por qué todo eso junto? Ya se imaginarán, porque seguramente lo han visto, ¿no? Quizás en algún curso anterior, ¿no es cierto? Los lípidos son unas moléculas muy particulares, muy especiales, que son poco solubles en agua, y justamente por esa característica es que se configuran en medios acuosos en forma de membranas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir conversando también un poquito ahora, ¿no? Y lo que queda mañana. Bueno, entonces, ya saben, si pueden comentar lo que quieran, me pueden interrumpir, puede ser por audio o puede ser por chat, lo que prefieran. Si pasan chat, háganlo en el chat abierto a todo el mundo para que vean sus preguntas. Bueno, entonces, estas moléculas que llamamos lípidos, como les comentaba, tienen esa característica fundamental que es tan importante desde el punto de vista biológico, porque justamente todas las propiedades biológicas de los lípidos que son básicas para el funcionamiento de las células, en realidad dependen de eso, de que son moléculas, como vemos acá, insolubles o poco solubles en agua. ¿Ya? Esa es la clave de la biología de los lípidos. ¿Sí? Pero lo curioso, ¿no es cierto?, es que los seres vivos son más del 50% agua, ¿no es cierto? En promedio podríamos decir el 60 a 70% de agua. Entonces, ¿cómo es así? ¿No es cierto que hay unas moléculas que son poco solubles en agua y que forman parte de los seres vivos, ¿no? Entonces, ahí viene la idea que les comentaba, o sea, esta particularidad de ser moléculas diferentes, de ser poco compatibles con el agua, es la clave, ¿no? Cómo se organizan entonces estas moléculas en medios acuosos, ¿no? En medios donde hay agua. Esa es la clave y de eso vamos a hablar, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la función biológica de los lípidos es altamente dependiente de su interacción con el agua. Todo lo que vamos a ver de los lípidos y cómo se organizan los lípidos en una célula dependen de su interacción con el agua. ¿Ya? Ahora, estas moléculas, en realidad, podríamos clasificarlas en dos grandes grupos, a los que llamamos lípidos. Hay un grupo de lípidos que son prácticamente insolubles en agua, son los que se llaman lípidos no polares o hidrofóbicos, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, esos lípidos en realidad no van a ser compatibles con el agua de ninguna manera. Y tenemos otro grupo de lípidos que estos son también sumamente importantes, ahora vamos a ver por qué, tienen una característica muy particular, que
tienen cierta solubilidad en el agua. ¿Y por qué? Porque parte de su estructura molecular es hidrofílica, mientras que otra parte es hidrofóbica, ¿no? Entonces, ese tipo de molécula que conocemos como molécula anfipática, porque tiene preferencia, digamos, por dos medios, ¿no? Un medio polar y también por un medio no polar. ¿Ya? Entonces, estos lípidos que están acá abajo, los llamados anfipáticos, son la clave cuando hablamos de la interacción con el agua, ¿no? Son los mediadores, digamos, los que permiten, los que crean interfaces, digamos, para que los lípidos hidrofóbicos puedan ser estables en los medios biológicos. Porque los lípidos hidrofóbicos no son solubles en agua, ¿no? De ninguna manera podrían estar, digamos, de una forma termodinámicamente estable en el agua, ¿no? Simplemente si ustedes ponen estos lípidos en agua, van a separarse, no van a formar lo que se llama otra fase, totalmente diferente al agua, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando ponen agua con aceite? ¿No es cierto? El aceite justamente son los triglicéridos, es un tipo de lípido no polar, y entonces esas moléculas no van a ser compatibles para nada con el agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tienen estas moléculas que las hacen tan poco solubles en agua? Lo que sucede es que son moléculas que contienen gran cantidad de carbonos e hidrógenos, ¿ya? Lo que se llaman cadenas hidrocarbonadas. Entonces, a más larga esta cadena hidrocarbonada, la molécula va a ser menos soluble en agua, más hidrofóbica, ¿ya? Pero por otro lado va a tener una propiedad que viene con los carbonos y los hidrógenos, que es la posibilidad de hacer interacciones de Van der Waals. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué cosas son las interacciones de Van der Waals? Creo que las que han estado viendo eso con el profesor Daniel ahora, ¿o no? ¿Qué cosa es una interacción de Van der Waals? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, las interacciones de Van der Waals son un tipo de interacción débil, ¿ya? Que genera dipolos transitorios, en realidad, en las moléculas que están muy cerca una de otra, y entonces van a crear, digamos, instantes de atracción entre ellas, ¿no? Porque se crea una carga positiva hacia un lado, otra negativa, entonces se van a atraer instantáneamente, ¿ya? Y en el caso de las cadenas hidrocarbonadas ocurre este fenómeno, ¿no? Que hay esta generación de dipolos transitorios, que un poco se trata de representar aquí de manera simple, ¿no? Estos son carbonos, por ejemplo, hidrógenos, y entonces se van a poder atraer, ¿no? Entonces, cuando una molécula de estas cadenas hidrocarbonadas largas está muy cerca de la otra, se van a poder formar estos dipolos transitorios y van a ver las interacciones de Van der Waals, ¿ya? Entonces, esa es una cosa que sucede cuando están estas moléculas en presencia de agua, porque, como vamos a ver en un instante, el agua hace que, digamos, todas estas moléculas se van a mover, ¿no es cierto? Como sucede en un medio, digamos que hay cierta temperatura que permite el movimiento molecular. Y las moléculas que son poco compatibles con el agua se van a encontrar, y al encontrarse van a empezar a hacer ese tipo de interacciones de Van der Waals, porque van a estar, digamos, en un estado termodinámicamente más favorable cuando están separadas del agua, ¿ya? ¿Y eso por qué? Por lo que vemos aquí, porque el agua, cuando está cerca de estas cadenas hidrocarbonadas, se va a ordenar de una manera un poco fuera de lo normal, ¿no es cierto?, para el medio acuoso, que es este orden de fuentes de hidrógeno que vemos acá, ¿no? Entonces va a formar lo que se llaman jaulas o cajas alrededor de la zona hidrofóbica de estas moléculas, ¿ya? Entonces, esta conformación del agua, en realidad, si se dan cuenta que son fuentes de hidrógeno diferentes a los que se forman en el agua líquida, esta agua altamente ordenada en realidad no es termodinámicamente favorable. Entonces, en el momento en que se encuentran dos de estas moléculas,
la unión entre estas dos, la interacción entre estas dos va a primar sobre el alto orden del agua, y el agua se va a tender más bien a desordenar, ¿ya? Entonces, a la larga, cuando tenemos muchas de estas moléculas anfipáticas, ¿no es cierto? Y tenemos mucha agua, lo que va a suceder es que en un momento determinado, lo que vamos a tener es estas moléculas juntas y el agua en estado, o sea, minimizada, el agua altamente ordenada, y la mayoría de moléculas de agua en estado líquido, el normal, ¿no es cierto? Que todos conocen. Entonces, todo esto lleva obviamente a que haya un aumento de entropía en el sistema, ¿no es cierto? Que es lo termodinámicamente favorable. Y bueno, y lo que sucede cuando tenemos más todavía de estas moléculas es que obviamente se lleva prácticamente a cero el número de moléculas de agua altamente ordenadas. ¿Por qué? Porque estas moléculas anfipáticas tienen la factibilidad de agregarse, como vemos aquí, en lo que llamamos micelas, ¿no? Que son como pequeñas esferas en las cuales la parte hidrofílica está en contacto con el agua y la parte hidrofóbica está oculta del agua, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el suficiente número de moléculas anfipáticas, estas moléculas inmediatamente se van a ordenar de una forma en la cual ocultan su parte hidrofílica, su parte, perdón, hidrofóbica del agua, y exponen su parte hidrofílica al agua, ¿ya? Ahora, acá hay una cosa interesante también que vamos a ir viendo, y que es un principio también que se aplica a las membranas, que vamos a ver, y es que la geometría de estas moléculas anfipáticas es muy importante para determinar cómo se organizan estas moléculas en medios acuosos, ¿ya? Entonces, estas que estamos viendo aquí, básicamente, para organizarse así como micelas, ¿no? Pequeñas esferas en medios acuosos, es que se tienen una geometría en realidad que podríamos decir que es cónica, o sea, como si fuera un cono de barquillo de helado, ¿no? Y en la parte donde está la zona polar es un poco más ancho, y la punta de la cola hidrofóbica es el extremo, ¿no es cierto?, del cono. Entonces, esta es una animación, si se dan cuenta, que nos muestra cuando están estas moléculas en medio acuoso, cómo se organizan inmediatamente en micelas, ¿ya? Porque tienen ese tipo de geometría cónica. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta o algún comentario? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces seguimos. Y otra cosa que sucede es lo que vamos a ver aquí abajo, que es cómo se formaría una membrana, más bien, ¿no? Si se acuerdan, seguramente de otros cursos, ¿no es cierto? La membrana biológica es un arreglo de estas moléculas anfipáticas, pero en forma de bicapa, ¿no? No es una pequeña esfera, como vimos en la micela, sino es una bicapa. ¿Y por qué se organizan las moléculas que tenemos como membranas en forma de bicapa? Porque su geometría en realidad no es un cono, sino viene a ser como un cilindro, ¿ya? Entonces, al ser cilíndricas, obviamente, imagínense, quizás se acuerdan, seguramente que la mayoría de ustedes ha jugado con cilindros en estas cosas que habían ¿cómo le llamaban? Cuando estaban en el prekinder o en el kinder, que hacían psicomotriz, ¿no es cierto? Que tenían un montón de juguetitos en el suelo y podían hacer un montón de cosas, por ahí eran cilindritos, ¿no es cierto? Y podían ir armando cosas con cilindros. Entonces, eso sucede también en las membranas, ¿no? Son geométricamente cilindros que tienen una parte polar y una parte no polar, y la parte polar va a estar en contacto con el agua y la parte no polar se va a ocultar inmediatamente del agua. Entonces vamos a correr lo que es este video, ¿no? De una animación en que estamos mostrando el agua que está en gris y las moléculas anfipáticas en verde, la parte no polar, y en rojo y blanco son la zona polar, ¿no?
Entonces ahí estamos viendo cómo se van juntando entre ellas a medida que se van encontrando y van desplazando el agua, ¿no? Entonces la parte no polar se va juntando con la parte no polar de las demás moléculas y el agua queda desplazada. Entonces al final tenemos esa estructura organizada que conocemos como bicapa, ¿sí? Listo, entonces, a ver, habían preguntas en el chat, que recién las estoy viendo. A ver, un segundito. Leonardo decía, ¿se pueden observar esas esferas? ¿En dónde, Leonardo? Biológicamente me dices si pueden haber micelas, ¿a eso te refieres? Sí, es un arreglo biológico, esa era tu pregunta. A ver, Leonardo dice que sí. Ya, sí, hay la posibilidad de formar micelas, biológicamente hablando, ¿ya? Se pueden llegar a formar, por ejemplo, como intermediarios en lo que es la dinámica de las membranas, se pueden formar en lo que es el proceso de digestión, por ejemplo, de lípidos en el tracto intestinal, que eso lo vamos a ver en clases ya de aquí un par de meses, creo, en el curso. También la van a tener conmigo, así que podemos conversar de eso en ese momento. Pero sí, o sea, se pueden llegar a formar biológicamente micelas, ¿ya? Ahora, Johanny decía, solo las colas hidrofóbicas junto al agua es lo que no es favorable. Claro, las moléculas hidrofóbicas no son solubles en agua, ¿no es cierto? Entonces, la zona hidrofóbica se tiende a ocultar inmediatamente del agua cuando tiene posibilidad de interactuar con otras moléculas hidrofóbicas también, ¿no? Ujú. Listo. Entonces, eso eran las consultas. ¿Algún otro comentario, pregunta de esta parte? ¿No? Y entonces seguimos. Y bueno, entonces ya teniendo eso en claro, ¿no es cierto que los lípidos son moléculas que generalmente o son totalmente hidrofóbicos, perdón, o tienen una porción importante hidrofóbica, siendo también anfipáticos, o sea, teniendo una pequeña parte polar? Entonces, ahora lo que vamos a hablar es un poco de qué hacen estas moléculas, o sea, para qué son importantes en los seres vivos. Y hemos visto que hacen las membranas, ¿no es cierto? Y hemos comentado que pueden ser interfaces, entonces, entre moléculas, o sea, se pueden organizar, ¿no es cierto?, las anfipáticas siendo interfase de las hidrofóbicas en medios acuosos. Y bueno, vamos a ir comentando algunas cosas más. Por ejemplo, tenemos un grupo de moléculas que son las llamadas diacilglicéridos, que en un momento, o la clase de mañana, vamos a ver su estructura para acordarnos. Podemos adelantar que es una molécula de glicerol con 3 cadenas hidrocarbonadas largas. Y estas moléculas, las llamadas triglicéridos, se almacenan en un grupo de células especial que se llaman adipocitos, ¿no es cierto? Que son las células del tejido adiposo. Y son, perdón, un grupo de moléculas que son altamente hidrofóbicas, ¿ya? Entonces, estas moléculas se van a acumular. Todo lo que vemos aquí, el adipocito es todo lo que estoy delimitando acá con el cursor. Este es un adipocito. Y eh, lo que vemos de color claro acá dentro del adipocito, perdón que estoy haciendo clic sin querer, todo esto son triglicéridos, es una gran gota de triglicéridos que están todos juntos entre ellos, ¿ya? Entonces, los adipocitos son células especializadas en almacenar grandes cantidades de triglicéridos, ¿ya? Y si se dan cuenta, lo que queda acá con una media luna es en realidad el citosol del adipocito con las organelas, ¿ya? Entonces, el adipocito, que es la célula del tejido adiposo, es una célula altamente especializada en guardar grandes cantidades de triglicéridos.
Y ahora la pregunta es cómo los guardan, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las moléculas hidrofóbicas completamente no pueden estar en agua, no son compatibles. Entonces, ¿qué creen que está pasando ahí en esas gotas de grasa de los adipocitos? ¿Qué puede pasar? Van a necesitar de ayuda para ser estables en el citosol, ¿ya? Y esa ayuda, entre comillas, viene ¿de qué? De moléculas anfipáticas, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que llamamos gotas de grasa, que pueden ser las pequeñitas que tienen todas las células o estas gigantescas que están en los adipocitos, son moléculas hidrofóbicas que están rodeadas de una capa de moléculas anfipáticas que crean una interfase y que las hace estables en el medio acuoso, ¿ya? Después en un momento les voy a enseñar cómo sería un poco para que se imaginen eso, si no se lo imaginan claro con lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Ya? Entonces, las gotas de grasa necesitan estabilizarse con una capa de moléculas anfipáticas, ¿ya? Para estar ahí en la célula. Ahora, otra función importante de, de los lípidos en los seres vivos es, como ya habíamos comentado, formar las membranas, ¿no? Y para ver un poquito más a las membranas, les voy a pasar acá también es otro video, que es muy interesante. Vamos a ver algunas cosas nada más para verlo rápido. Estos son, por ejemplo, los lípidos que habíamos dicho que forman las bicapas. Aquí vemos que son muy móviles en las membranas biológicas, ¿no? Se están moviendo constantemente, ¿no? Y hay algunos lípidos que por ahí se mueven menos, que son estos de acá, que si se dieron cuenta digamos, en el frame, en la parte anterior, eran lo que se decían balsas lipídicas, ¿ya? Lo que se llama lipid rafts en inglés, esto se conoce en castellano como balsas lipídicas. ¿Y por qué ese nombre? Obviamente porque si se dan cuenta, parecen pequeñas balsas, ¿no? En las cuales viajan proteínas. Y lo que sucede, eso también lo vamos a conversar un poquito más después, quizás mañana, eh, este grupo de lípidos, lo que sucede es que están menos móviles que el resto. Eso se deben haber dado cuenta porque lo representa muy bien en la animación. Si se dan cuenta, se mueven mucho menos. Fíjense cómo se mueven los de acá afuera y cómo se mueven los que están formando la balsa. Los de la balsa básicamente parecen todos pegaditos, ¿no es cierto? No hay mucho movimiento y la balsa sí se mueve dentro del mar de los otros lípidos que se mueven mucho individualmente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está pasando ahí? Lo que comentábamos hace un momento. La posibilidad de hacer interacciones de Van der Waals en las cadenas hidrocarbonadas. ¿Ya? Entonces, ahí hay un dato más, y es que los lípidos que tenemos acá formando parte de las balsas tienen unas cadenas hidrocarbonadas que hacen muy fácilmente interacciones de Van der Waals. Y por eso las vemos así tan pegaditas unas a las otras. ¿Ya? En cambio, los que están aquí, fuera de las balsas, se mueven mucho porque son cadenas hidrocarbonadas que crean mucho espacio tridimensional. ¿Ya? Y básicamente por una característica que tienen algunas cadenas hidrocarbonadas, y es tener dobles enlaces de tipo cis, ¿no? Que son unos dobles enlaces que químicamente ambos grupos que están en esos dos carbonos apuntan hacia el mismo plano. Por lo tanto, crean como una especie de doblez, como una L. Eso también lo vamos a ver en un momento. Entonces, el grupo de lípidos que se mueve mucho es porque tiene enlaces insaturados en su cadena hidrocarbonada, y este grupo que está muy ordenadito es porque no tiene dobles enlaces en sus cadenas hidrocarbonadas y tiene posibilidad de hacer muchas interacciones de Van der Waals, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a los lípidos en las membranas.
Vamos a avanzar a la próxima. Creo que no la podemos ver sin esto. Bueno, no importa, entonces lo vemos aquí con esto que estamos viendo de la animación. Y como pueden ver ahí arriba, lo que dice es que en las membranas tenemos un tipo particular de lípidos anfipáticos, que son los nombres que vemos aquí arriba, ¿no? Los llamados glicerofosfolípidos, esfingolípidos, ¿ya? Estos dos nombres de aquí arriba son los que se representan clásicamente como los veíamos en la animación, ¿no? Que es la cabecita polar, como la vemos acá también en la parte de dibujo que nos quedó disponible, ¿no? La zona polar redonda con una pequeña esfera y la zona no polar son las dos colas hidrocarbonadas, ¿no es cierto? Que veíamos acá en nuestro dibujo, que en algunos casos eran muy móviles, como estas de aquí, y en algunos casos no. Entonces, dentro de este dibujo, los muy móviles podrían corresponder más a glicerofosfolípidos y los menos móviles, por ejemplo, a esfingolípidos, ¿ya? Justamente los esfingolípidos tienen cadenas sin dobles enlaces, muy largas, con muchos carbonos e hidrógenos. Entonces tienden a formar este tipo de estructura en las membranas, ¿no? Lo que conocemos como balsas, y que vienen a ser zonas menos móviles, o sea, menos fluidas, ¿ya? Y los glicerofosfolípidos más bien están en las zonas fluidas, ¿ya? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces, otra propiedad de los lípidos es que estas moléculas forman parte de las membranas, como ya habíamos dicho, pero no necesariamente se quedan estáticas en las membranas, sino que pueden degradarse de alguna manera, transformarse y convertirse en señales para la célula, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo un poco representado en este dibujo, ¿ya? Tenemos a las membranas, ¿no es cierto? Los lípidos que están en la membrana, pero se está destacando este en morado, justamente para que lo podamos ver resaltado, ¿no? Ese sería en realidad un lípido como cualquiera de estos, azul y amarillo, solamente que lo vemos morado para hacer hincapié que está ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ese lípido? Por ejemplo, viene una enzima que se llama fosfolipasa C y le va a cortar la parte polar, ¿ya? Parte de la cabeza polar. Y esa parte de la cabeza polar es lo que vemos aquí como IP3, que es una molécula como polares, ¿no es cierto? Que hemos dicho, puede ser soluble en agua, obviamente. Entonces, cuando es hidrolizada por la enzima, se va al citosol y puede llegar, por ejemplo, al retículo endoplásmico a activar este canal, que es un canal iónico que mueve calcio, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa sucede, por ejemplo, con esta molécula? Esta molécula, la otra parte, ¿no es cierto?, que no es soluble en agua, se queda en la membrana, sigue teniendo una pequeña parte hidrofílica y su parte hidrofóbica, y esta molécula que vemos acá, que se llama diacilglicerol, también es una molécula importante para señales en la célula, ¿ya? ¿Y qué hace? Por ejemplo, una de las cosas que puede hacer es lo que vemos también en el dibujo. Puede interactuar con otra proteína, que en este caso está adosada a la membrana, y esta se llama proteína quinasa C, que es entonces una enzima que tiene la capacidad de fosforilar, ¿no? No sé si, creo que todavía no han visto la parte de enzimas, ¿no? Pero las quinasas son un grupo de enzimas que tiene propiedad de colocar el grupo fosfato a otras moléculas, lo que se llama fosforilación, ¿ya? Bueno, entonces, en resumen, lo que sucede es que los lípidos no están ahí simplemente formando las bicapas y separando zonas acuosas, ¿no? Creando compartimientos, sino que también pueden ser moléculas señal, ¿no? Se pueden transformar
Algunas se pueden quedar dentro de la membrana, otras pueden salir porque se vuelven hidrofílicas, y cualquiera de los dos casos le dan alguna señal a la célula que hace que cambie la actividad, ¿no? De cierta medida. En un caso ya vimos sobre un canal de calcio, en el otro vimos que se activa una quinasa. ¿Bien? Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Otra función importante de estas moléculas pertenece a un grupo de moléculas que son más bien altamente hidrofóbicas, todavía más hidrofóbicas que los triacilglicéridos, y que son las que se conocen como ceras. Las ceras, después también vamos a ver, estructuralmente pueden tener hasta 40 o más carbonos. Entonces, ya, como habíamos dicho, se acuerdan, a más carbonos e hidrógenos, más hidrofóbica. Y es por eso que las ceras son altamente hidrofóbicas. Ahora, las ceras usualmente se secretan también con otras moléculas que se llaman esteroides, que en su mayoría son también muy hidrofóbicas, ¿ya? Y entre ambas crean películas sobre, por ejemplo, las plumas de aves, como el ave que vemos ahí en la foto, que es un ave acuática, o sea, que constantemente está interactuando con el agua y que obviamente necesita repeler el agua, ¿no? Entonces, eso es algo que ha evolucionado en animales, por ejemplo, que tienen contacto constante con el agua, ¿no? Que secretan grandes cantidades de cera, por ejemplo, en el caso de esta ave sobre su plumaje, y hace entonces que pueda pescar, por ejemplo, que puede estar cerca del agua y que las plumas no terminen empapadas, ¿no es cierto? Que se pueda sacudir rápidamente el agua y seguir movilizándose o volando. ¿Ya? Ahora, estas capas también de ceras y esteroides pueden ocurrir en animales, ¿no? Ahí vemos una ovejita, ¿por qué? Porque hay una mezcla de ceras y esteroides que es muy utilizada comercialmente, o sea, cuando se trasquila la oveja, o sea, se le saca la lana, también se puede extraer lo que se conoce como lanolina, que es justamente la mezcla de ceras y esteroides que secretan las ovejas, ¿ya? Y que se utiliza para una serie de procesos industriales, ¿ya? Quizás han escuchado ese término lanolina, es una mezcla de ceras y esteroides producida por la oveja y que queda justamente en contacto con la lana, por eso se le llama lanolina, que viene a ser el óleo, ¿no es cierto?, el aceite de la lana, ¿ya? Vanessa, estabas preguntando que ya en el dibujo de las membranas, ¿no es cierto?, en el video, sí, los que tienen dobles enlaces, o sea, los que son insaturados, esos ácidos grasos son los que están en las zonas más móviles de la membrana. ¿Ya? Ujú. Listo. Bueno, entonces volviendo a las ceras, también, por ejemplo, están las ceras que secretan las abejas, ¿no es cierto? Y que les sirve para crear la estructura de panal, ¿no? Que es básico para, digamos, la organización social que tienen las abejas. Y también sucede que hay ceras, por ejemplo, en la superficie de algunas hojas, sobre todo en plantas que son nativas de áreas lluviosas, ¿no? De bosques lluviosos. Vamos a encontrar muchas plantas como la que está en la foto, que tienen superficies muy lustrosas, ¿no? Y se ven como que lisas al ojo. Y lo que sucede es que esas plantas también tienen capas de cera y de esteroides que les permiten justamente que el agua no se acumule en su superficie, ¿no? Cuando llueve mucho, el agua va a empezar a discurrir, va a chorrear de la hoja y no se va a quedar atrapada, ¿no? Como podría ocurrir en otro tipo de plantas que ustedes deben haber visto, que hay plantas que tienen inclusive estas pequeñas vellosidades, ¿no es cierto? Esas plantas tienen una capacidad muy grande de atrapar gotitas de agua. En cambio, estas de aquí más bien no, la cera les hace discurrir fácilmente el agua. ¿Bien? Ahora, otra, digamos, propiedad interesante y muy particular en realidad de los lípidos en los seres vivos es la que vemos aquí, ya que es la que tienen las ballenas que se conocen como cachalotes, a veces también se les conoce como ballena de esperma. Y lo que sucede con esta ballena
es que tienen un órgano ahí justamente en la cabeza que es tan voluminosa, tienen una cavidad que se conoce como órgano espermaceto, ¿ya? Y en ese órgano espermaceto acumulan grandes cantidades de moléculas como ceras y otras moléculas hidrofóbicas. ¿Ya? Entonces, si vemos a la ballena así en corte, el órgano espermaceto vendría a ser lo que estoy acá rodeando con el cursor. Todo esto, ¿no? O sea, una buena parte de la cabeza, ¿ya? Y bueno, hay discusiones de que para qué le sirve a la ballena ese órgano espermaceto. O sea, hay gente que dice que le sirve para generar los sonidos que hace la ballena, ¿no? Que son tan conocidos estos sonidos que hacen las ballenas a medida que van nadando. Pero también hay, digamos, la idea, ¿no? Las hipótesis que tratan de ser sustentadas de que serviría más bien como un lastre, o sea, como si fuera un ancla para la ballena, que a medida que va nadando y ese órgano se enfría, se hace más rígido, más se juntan las moléculas entre sí, ¿no? Y crea como un peso, ¿no? Como un lastre que permite que la ballena entonces pueda nadar sin invertir tanta energía, o sea, pueda entrar a profundidades sin invertir tanta energía. A ver, Sofía, estás preguntando el cerumen del oído. Sí, perfecto, es también una protección natural, ¿no es cierto?, que tenemos. Muy bien. Y también es justo, es mezcla de ceras con esteroides. Perfecto, ¿no? E inclusive nosotros tenemos también, así como la oveja, el equivalente a nuestra lanolina, ¿no? Secretamos también una capa protectora de ceras y esteroides en la piel, solamente que obviamente como nos bañamos, ¿no es cierto?, con cierta frecuencia, no se queda, ¿no? Pero digamos en el humano primitivo, ¿no es cierto? O si pasamos, digamos, un buen tiempo porque, no sé, quizás nos vamos a una expedición, una caminata y por ahí no encontramos donde limpiarnos mucho, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener más secreción de este tipo de moléculas, ¿no? Entonces, cualquier animal secreta eso en lo que es la piel y en el oído, ¿no es cierto? En el canal auditivo también. Esa es una defensa también para que no entren, ¿no es cierto?, polvo, no entren pequeños organismos, etcétera, ¿no? Solamente que también nosotros la sacamos, ¿no es cierto?, como parte del aseo que tenemos. Y listo, bueno, ya es la hora, así que ya han tenido un día así bastante ajetreado, entonces yo creo que por aquí nos podemos quedar, quizás como quedan un par de minutos, simplemente decir otra cosa importante donde podemos encontrar también lípidos son los huevos, en la yema del huevo, por ejemplo, ahí hay gran cantidad de triglicéridos, colesterol y glicerofosfolípidos, que son los lípidos que forman las membranas, los que son más móviles, y todo eso que está ahí en la yema en realidad le sirve al embrión, ¿no es cierto?, del ave o del reptil, si es que estamos hablando, ¿no es cierto?, de también de otro tipo de animal ovíparo, ¿no? Y bueno, entonces eso va a servir para formar a las células del embrión, ¿no? Todo ese material, los triglicéridos, el colesterol y los glicerofosfolípidos. Ahora, obviamente, el huevo también puede ser alimento, ¿no?, de otros animales. Entonces, cuando es alimento, también vamos a poder extraer eso, ¿no?, de la parte que es la yema. La parte que es la clara más bien son proteínas, ¿no? Entonces, lo que nos importa para la clase de ahora y de mañana es el componente lipídico y eso está en la yema del huevo. Y donde más podemos encontrar triglicéridos es en las semillas. Mira, las semillas es, digamos, el único estadio de la planta que tiene gran cantidad de triglicéridos acumulados, ¿no? Porque cuando la planta ya llega a edad adulta, ¿no?, germina o empieza a crecer, ya no tiene una gran cantidad de triglicéridos almacenados, ¿no? Solamente las semillas acumulan grandes cantidades de triglicéridos y bueno, nosotros aprovechamos esas semillas para extraer los triglicéridos. Cuando no nos comemos la semilla directamente, le extraemos lo que llamamos aceites, ¿no? Entonces aquí está el girasol, extraemos aceite de girasol. Esta de aquí, la de abajo, es lo que llamamos achainchi, que es una planta nativa peruana, ¿no es cierto?, de los bosques altos de Perú. Y
bueno, está distribuida también en realidad en otras zonas de América, pero obviamente la tenemos acá en Perú. Y las semillas se pueden procesar para extraer lo que es el aceite también, ¿ya? Ahora, eh, se dice también que estas semillas se pueden tostar y comer, la verdad que yo nunca las he comido, pero también se pueden llegar a comer. No sé si alguien de ustedes ha comido semilla de sanchainchi, así como se comen las semillas de girasol o de las de zapallo, en fin. Bueno, y ahora sí, ya son las 5, así que bueno, hemos avanzado todo lo que podíamos y continuamos mañana a las 9, ¿no? Como les dijo el profesor Daniel. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta antes de cerrar la sesión? O, Daniel, ¿estás ahí? ¿Querías algo más o cierro la sesión? No sé si me escuchas. Estoy aquí, pero no tengo nada más que agregar. Ya, listo. Entonces yo cierro, o cierras tú. Sí, sí, de acuerdo. Entonces nos vemos mañana. A las 9 de la mañana seguimos con la clase de la profesora Carla Gallo. Listo, gracias. Chao, Daniel, chao chicos, nos vemos mañana entonces. Adiós, gracias. Chao.